En este ejercicio vamos a determinar el área de la superficie de revolución de la función y igual a x al cubo en el intervalo del dominio 0, 1, es decir, para todo x mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Es importante hacer la observación de que este video es complementario a una clase previa, es decir, alumnos que no han asistido a la clase se les complica mucho entender este video y necesitamos, para poder comprender más el video, el papel impreso, es decir, la hoja donde estoy escribiendo, que la pueden descargar de la página web. Entonces, lo primero que tenemos que escribir la integral que me determina el área de la superficie para una función o curva dada, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado mucho en clase, aparece en los libros. Luego, al final del ejercicio, voy a establecer unas rutas para determinar esta integral de manera que el alumno deduzca dicha integral, ¿no? No, sin necesidad de que la memorice. Entonces, vamos a comenzar entonces con la integral, que sería, que va de los intervalos de a hasta b de 2pi. Ya tenemos que haber aprendido esta integral, ¿no? Por la función f de x por la longitud de arco, y la longitud de arco está determinada por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la derivada de f de x elevadas al cuadrado. Entonces, esta va a ser mi integral que me determina el área de esta curva. Entonces, vamos a colocar la integral para mi caso particular, que sería la integral de 0 a 1, porque el intervalo es allí, el intervalo del dominio. Entonces quedaría 2pi. Este 2pi, por ser constante, la podemos sacar fuera la integral. F de x de mi ejercicio particular sería x cubo y la longitud de arco que sería 1 más, aquí vamos a colocar la derivada al cuadrado de esta función x al cubo. Por consiguiente, yo efectúo acá la derivada, que sería entonces y igual a x al cubo su derivada sería de y sobre dx igual a 2x, perdón, recordando la derivada de la tabla básica, ¿no? 3x a la 2. Esta solución de esta derivada aparece en las inmediatas de la tabla, ¿no?, de derivadas. Entonces, voy a sustituir acá la derivada de f de x. F de x, x al cubo, sería 3x al cuadrado. Vamos a continuar acá. Vamos a simplificar un poco. Voy copiando todo igual y voy a trabajar nada más que la raíz, todo lo que está dentro de la raíz. Esa es mi intención ahora. Simplificar un poco lo que está dentro de la longitud de arco, ¿no? Entonces, aquí quedaría 1 más cuadrado de 3 y cuadrado de x al cuadrado. Entonces, cuadrado de 3 es 9. Cuadrado de x al cuadrado es x a la 4 por dx.
Bueno, en este punto ya no podemos seguir simplificando, sino que tenemos que aplicar un método para resolver esta integral que estamos viendo, ¿no? Hay ejercicios muy complejos en donde necesitamos varios métodos, es decir, podemos utilizar integrales por parte, métodos integrales por parte, métodos por sustitución, pero este caso es muy sencillo. Si el alumno no lo ve, tiene que comenzar a indagar, probar por el método más sencillo, que es el de sustitución. Entonces vamos a probar con el método de sustitución. Si, fíjense ustedes, si todo lo que está dentro de la raíz, vamos a dibujar la raíz. Si todo lo que está dentro de la raíz yo lo llamo u, por sustitución, entonces acá voy a colocar u igual 1 más 9 x a la 4. Entonces, el primer cambio que hice fue este. Todo lo que está dentro de la raíz lo llamo u. Y una vez que efectúo eso, lo que me queda, que sería estos dos pedacitos, debemos despejarlo como método más, o el camino más rápido, ¿no? Es decir, u va a ser igual a todo lo que está de la raíz, dentro de la raíz, y luego voy a despejar estos dos elementos de la derivada de u. Pienso que es el camino más corto. Entonces, vamos a hacerlo entonces. La derivada de u sobre dx, sobre el diferencial de x, va a ser igual a derivada de 1, 0, derivada de, esto es un 4, de este elemento sería 36x a la 3. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos hecho un cambio acá de todo esto dentro de la raíz de lo que estaba dentro de la longitud de arco por u. Aplicamos la derivada y me queda todo esto. Ahora, cuando yo aplico derivada acá, yo puedo simplificar un poquito aquí y me va a quedar este término de x, diferencial de x, estaba dividiendo, lo agregamos acá multiplicando. Entonces, la derivada de u va a ser exactamente 3 por x al cubo por dx. Ahora, tenemos que hacer la comparación, fíjense bien. Si cambio lo que está dentro de la raíz por u, también tengo que cambiar x diferencial de x. ¿Dónde vamos a hacer ese cambio? Despejando, si observamos, estos dos elementos son exactamente estos dos elementos. Entonces, como estamos colocando todo en función de u, no de dx, vamos a despejar de acá, de la derivada de u. Entonces, despejemos allí y quedaría de u entre 36, aquí un 6, ¿no? De 4 por 9, 36. De u entre 36 va a ser igual a x por dx, x cubo por dx. Simplemente despejamos estos dos elementos, 36 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces vamos a repetir un poquito el paso, hace una síntesis de lo que hemos hecho. Cambiamos todo esto por u, porque ahora vamos a colocar una función en función, la nueva función va a ser u, y entonces cambiamos también de x en función de u, sería despejar de la derivada de u los elementos que tenemos acá. Sería x al cubo por dx, lo despejamos, me queda de u entre 36. Y ese va a ser mi cambio. Entonces, sí funciona por sustitución. Comenzamos a llenar todos los demás elementos. Cambiamos u por lo que tenía dentro de la longitud de arco. Y x cubo por dx lo vamos a cambiar exactamente por du entre 36. Entonces, aquí sí tenemos una de las inmediatas. Primero vamos a sacar el 36 fuera por ser una constante de la integral. Quedaría entonces 2pi entre 36. De 0 a 1 colocamos esto en forma exponencial por du. Entonces, aquí tenemos una de las inmediatas de la tabla. Entonces, sí podemos resolver esta.
porque la idea de aplicar un método es llevar siempre a una integral de la tabla, es decir, poder resolver la integral con las inmediatas, ¿no? Entonces, podemos seguir simplificando acá, dividimos este 2 con este 36, mitad y mitad, quedaría entonces pi entre 18, la forma de simplificar, ¿no? La integral, bueno, aquí podemos efectuar de una vez la integral. Vamos a la tabla de las inmediatas, y la tabla de inmediatas me dice que esto va a ser igual a u elevado al exponente más 1, sería 3 medios. Todo eso se va a dividir entre ese mismo número, 3 medios. Luego que yo efectúe la doble C acá, lo que tenemos dentro del corchete, me va a quedar 2 tercios que multiplica a u elevado a la 3 medios. Esa operación de doble C la pueden hacer ustedes en su casa, conocimiento muy básico previo. Y dentro del corchete se me va a generar a mí, como ya hemos aprendido, una diferencia de una evaluación que vamos a hacer con 1 y menos una evaluación que vamos a hacer con 0. Entonces va a ser una diferencia. Esas diferencias, esos dos elementos, podemos sacarle un factor común 2 tercios. Esto se los digo, se lo explico porque eso es exactamente cuando tenemos la solución de la integral en este punto, podemos sacar 2 tercios como factor común fuera del corchete, quedando así. Pi por 2, 18 por 3. Y u vale, lo tenemos por aquí, cuando hicimos el cambio, u vale 1 más 9 por x a la 4. Uno más 9 por x elevado a la 4. Envolvemos en paréntesis y lo elevamos a 3 medios. Evaluado en 1 y 0. Entonces, aquí podemos multiplicar esta fracción. A simple vista yo puedo dividir esto aquí, mitad acá, mitad de 2, mitad de 18, quedaría 9, y 9 por 3, 27. Ustedes efectúen eso en su casa. Simplificando le quedaría pi entre 20, 27. Y ya puedo hacer la evaluación acá. Metemos el 1 dentro de la x y me quedaría 1 aquí. 1 por 9 es 9, más 1, 10. Entonces sería 10 elevado a la 3 medio. Menos, ya sabemos de dónde sale el menos, conocimiento previo, ¿no? El 0 metido en la x me queda todo este elemento 0. Más 1 quedaría 1, entonces quedaría 1 elevado a la 3 medio. Ahora, como 1 es el elemento neutro, podemos eliminar ese exponente, siempre va a ser 1. Y bueno, la solución sería, aquí aplicamos la calculadora, utilizamos la calculadora 10 elevado a la 1.5 o a la 3 medio. Le vamos a restar 1, lo vamos a multiplicar por pi, lo vamos a dividir entre 27 y tiene que dar un valor aproximado a 3,56. Y esa va a ser mi área, el área de la superficie. Entonces hemos resuelto el ejercicio. Ahora vamos a explicar cómo obtenemos la fórmula si se nos olvida, utilizando la gráfica de la función, ¿verdad? Ok, yo grafico mi función inicial que era y igual a x al cubo. Para un valor de x obtengo un valor de y y construyo una tabla, ¿no? Entonces, y con esa tabla
grafico los puntos. Para x igual 1, y vale 1. Coloco mi punto acá. Para x igual 2, y vale 8. Lo vemos aquí. Entonces, pero mi intervalo del dominio es en 0 y 1. Me interesa de acá, de este punto, a este punto, de 0 a 1. Y si lo hacemos girar sobre el eje X, es decir, este es mi eje X, lo colocamos girando, me va a generar esta figura. Entonces es una figura que es hueca por dentro porque estamos calculando el área, la superficie, no estamos calculando volumen. Nos interesa nada más que lo que está colocado en rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos entonces o determinamos pues la integral, ¿no? Si yo divido esta figura en varias partes, me van a salir, en este caso vamos a hacerlo con 4 o 5 conos truncados. Entonces, vamos a dividir la figura en varios conos truncados. Una vez que la dividimos, aquí estoy haciendo uno solo, pero podemos dividir eso en 4 o 5 partes. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a bajarle un poquito el tamaño. Imagínense que esta va a ser mi figura y yo lo divido en 1, 2, 3, 4 conos truncados. Entonces, si yo calculo toda esa área, porque hay una fórmula para calcular el área de un cono truncado, y la sumo, estoy obteniendo el área de esa figura formada, pero es un área que no es tan aproximada a la real, puesto que hay varios detalles allí. Mientras mayor número de particiones le hagamos, más exacto va a ser, ¿no? Porque imagínense, esta figura no es exacta con la curva. Puede ser que mi figura me salga acá. Mientras más grande sea la figura, entonces mayor va a ser el grado de error. Pero imaginemos que para efectos de la deducción, pues de la fórmula, no vamos a explicar mucho esto, solamente estamos utilizando esto para la deducción de la fórmula o de la integral que me calcule el área, ¿no? Entonces dividimos eso en 4 partes para efectos de calcular la integral, la fórmula, pero yo necesito saber cuánto vale el área de esa figura que se me está formando, ese cono truncado. Entonces, el área de un cono de estos truncados va a ser igual a... Esperen un momento acá que voy a hacer un cambio. Nosotros observamos que aquí hay un punto medio. Ok. Nosotros observamos acá que hay un punto medio, ¿no? Vamos a identificar el área de este pedazo, ¿no? Entonces, aquí tenemos exactamente un radio de este pedazo. Y aquí vamos a tener otro radio. Si observamos, por aquí va un eje, el eje X. Nosotros tenemos un radio que es de mayor longitud y un radio que es de menor longitud. Entonces vamos a sacar un valor promedio, que sería el radio de mayor longitud, lo voy a copiar como R mayúscula, más el radio de menor longitud entre 2, me va a dar mi radio promedio. Entonces un radio promedio. Este es un radio promedio. Si nosotros nos venimos acá a la figura, el radio promedio sería exactamente este, que está acá en el centro. Entonces, si yo a mi radio promedio yo lo multiplico por 2pi, estoy obteniendo, al hacer efectuar pues esa multiplicación por 2pi, estoy creando una circunferencia, ¿no?
que sería esta circunferencia del medio de la figura. Ahora, esa circunferencia del medio lo multiplico por L, la longitud que existe de acá hasta acá, y estoy obteniendo exactamente mi área de ese pedazo de figura de cono truncado que sale allí. Entonces, la idea es aplicar para cada una de esas figuras esta fórmula de área y sumamos y obtenemos el área aproximada. Pero eso en un plano cartesiano lo podemos identificar de la siguiente forma, ¿no? Y aquí aplicamos la teoría pues, de la integral. Al aplicar integral, en este caso va de 0 a 1, sería por aquí 1, de todos los conos truncados que se me forman cuando la variación L tiende a 0, es decir, que va a salir un cono truncado muy delgadito, como que si yo le hago un corte a esta figura y obtengo que L tiende a 0. Si L tiende a 0 va a salir muy delgado este pedazo de cono truncado y se me van a sumar de 0 a 1 todos esos pedazos muy delgados que salen. Entonces me quedaría la fórmula, si la vemos acá en la parte de abajo, era 2pi r más r entre 2 por L. Entonces eso también lo tenemos acá. Radio promedio va a ser mi función f de x. Entonces quedaría 2pi. Si la variación L se me va a tender a 0, entonces exactamente estoy haciendo un corte de una circunferencia K. Entonces, y este radio promedio va a ser exactamente mi f de x. Recordando que f de x va a ser la distancia que hay del eje x al punto de la curva, ¿no? Que sería, por ejemplo, en este caso, para f de x, f1 o x igual 1, obtengo un f de x 1. Entonces, y f de x va a ser esta distancia que está acá, ya lo hemos explicado. F de x va a ser la distancia que existe del eje x al punto de la curva. Y entonces ya lo que me queda es calcular la longitud de arco. Entonces la longitud de arco ya lo hemos estudiado en clase. Es 1 más la derivada de f de x elevado a la 2. Todo eso por el diferencial de x. Si nosotros observamos, va a ser exactamente la misma fórmula que el área del cono truncado. 2pi por el radio promedio, que es r mayor más r menor entre 2 por la longitud de arco. Fíjense, 2pi, 2pi. F de x va a ser mi radio promedio, aquí lo tenemos. Y la longitud de arco va a ser igual a L, que sería este pedazo que está acá, la longitud de arco. Bueno, y de esa manera nosotros determinamos la integral que me determina el área de esa superficie.